adentrarnos a este tema. Vamos a ver ahí en la proyección, vamos a tener presente lo que vamos a meditar, porque esto es muy importante que lo recordemos o que nos afiancemos en esto, ¿sí? ¿Cuál es el título de este mensaje? ¿Qué es la palabra de Dios para mí? ¿Sí? Considerando esto que les acabo de decir. Y esto lo podemos hacer como una pregunta que nos hacemos usted y yo, ¿verdad? ¿Qué es la palabra de Dios para mí? ¿Qué es la palabra de Dios para usted? ¿Cómo toma? ¿Qué es lo que cree usted de la palabra? Si es importante o no. ¿Qué es la palabra de Dios para usted y para mí? Quiero empezar, mis hermanos, leyendo algunas frases que se han hecho célebres de algunos predicadores, misioneros, pastores, en relación a la palabra. ¿Qué es para ellos la palabra de Dios? Déjeme leerle estas frases y ponga mucha atención de estos personajes. Número 1. La Biblia no es difícil de entender, simplemente es difícil de aceptar. Steve Lawson dijo esto. Número 2. No te preocupes por lo que no entiendes de la Biblia. Preocúpate por aquello que entiendes y no aplicas en tu vida. Corrie ten Boom dijo esto. Número 3. Si algo de la Biblia no me gusta, el problema no está en ella. El problema está en mí. R.C. Sproul. 4. ¿Deseas que Dios te hable mucho? Abre tu Biblia y léela mucho. Justin Peters. Número 5. Los escritos de hombres mortales nunca podrán compararse con lo divinamente inspirado. En esta época tempestuosa, no quisiera que los que leen mis libros les dedicaran los momentos que de otra manera usarían para leer la palabra de Dios. ¿Saben quién dijo esto? Martín Lutero. Número 6. Es más fácil y mucho menos doloroso criticar la Biblia que permitir que la Biblia nos critique a nosotros. R.C. Sproul. Número 7. La Biblia es la única ventana en este mundo por la cual podemos ver la eternidad. Anónimo. Número 8. No hay gozo que se compare con recibir la palabra de Dios en nuestra vida. Steve Lawson dijo esto. Número 9. Creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios ha dado al hombre. Todo el bien que el Salvador del mundo nos proporcionó se nos comunica en este libro santo, y si no fuera por él, no sabríamos la diferencia entre el bien y el mal. Toda cosa provechosa al hombre la contiene o se contiene en la Biblia. Abraham Lincoln. Número 10. Cuanto más profundicemos en las Escrituras, más nos parecen una mina inagotable de verdad. Charles Spurgeon. Número 11. Lo que necesitamos hoy son hombres que crean en la Biblia, desde la corona de su cabeza hasta la planta de sus pies, que crean en toda ella, las cosas que entiendan y las que no entiendan. D.L. Moody. Número 12. La palabra de Dios es solo difícil de obedecer cuando la belleza de Dios es difícil de valorar. John Piper. Número 13. Edificar una teología sobre la experiencia es edificar sobre la arena. Pero edificar una teología sobre la palabra inspirada y revelada es edificar sobre la roca. John MacArthur. Número 14. Si queremos conocer la gloria de Dios, si queremos experimentar la belleza de Dios y si queremos que nos use la mano de Dios, debemos vivir según la palabra de Dios. David Platt. Número 15. La fortaleza y el vigor de nuestra vida espiritual será en exacta proporción al lugar que la Biblia ocupe en nuestras vidas
y pensamientos. Jorge Müller dijo esto. Frases célebres de personajes importantes, temerosos de Dios, pastores, maestros de la Biblia, consideran la palabra de Dios así. Ahora, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la palabra de Dios para ti? ¿Qué es la palabra de Dios para mi vida? Vamos a venir a la palabra de Dios, vamos a ver qué dice la misma Biblia de ella. Vamos a venir a segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Ahí está también en la pantalla, búsquelo en su Biblia, vamos a usar la versión 60 en esta ocasión. Muy bien, vamos a leer todos juntos estos dos versos que dice de la siguiente manera. ¿Qué dice? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Padre, ilumínanos, danos la sabiduría de la tuya. Queremos entender tu palabra en esta tarde y que tu Santo Espíritu nos guíe a la profundidad de esta verdad. Gracias, solamente úsame como un instrumento, la honra y la gloria es para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Toda la Escritura, dice, es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. La Escritura no es del hombre. La Escritura fue inspirada por Dios. Inspiró a hombres para que plasmaran en esos papiros que después se recolectó en estos libros y que ahora tenemos como la Biblia. Es palabra inspirada por Dios, no es palabra de hombre. Es palabra inspirada por Dios a hombres fieles que pudieron transmitir esto y que ha quedado para muchas generaciones hasta el día de hoy. Y toda esta Escritura, que es inspirada por Dios, es útil, es provechosa, es útil para enseñar, número 1, para redarguir, número 2, para corregir, número 3, para instruir en justicia, número 4. ¿Con qué propósito? Dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios, usted y yo, seamos perfectos, no la perfección humana, sino la madurez espiritual, y estemos como enteramente preparados. ¿Para qué? Para toda buena obra. Es lo que quiere Dios de nosotros, que estemos enteramente, completamente preparados para toda buena obra. El día miércoles, los que estuvieron en el culto de oración, yo compartía una reflexión basada en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículos 16, 17 y 18, donde hablaba cómo Jesús nos llama y nos muestra nuestra identidad. No solamente como cristianos o hijos de Dios, tenemos que enfocarnos en nuestra identidad como hijos de Dios. Esto es una realidad. Somos hijos de Dios. Esto es nuestra identidad. Aquí en la tierra, yo soy un hijo de Dios y usted es un hijo de Dios si usted ha creído en Cristo. Pero parte de esta identidad es que Jesús nos llama la luz de este mundo. Nosotros somos hijos de Dios, pero también somos la luz de este mundo. Y Dios quiere que nosotros, en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas que están en el día de hoy, en medio de nuestra sociedad, que nosotros iluminemos, que nosotros cumplamos nuestra identidad como hijos de Dios, pero también como la luz de este mundo. Y ahí claramente Jesús le decía a sus discípulos cuando se subió allá al monte y les dio todas estas bienaventuranzas, les dijo: ustedes son la luz de este mundo. A sus discípulos. Y esto nos alcanza a nosotros, los seguidores de Él en estos días. Somos la luz de este mundo, que tenemos que brillar, que tenemos que iluminar. Y claramente lo dice el evangelista:
así alumbre vuestra luz. ¿Dónde? ¿Recuerda ese verso? Así alumbre vuestra luz. ¿Delante de quiénes? Delante de los hombres. ¿Con qué propósito? Para que vean vuestras buenas obras y ¿qué? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Habla de buenas obras. Y esas buenas obras que nosotros hagamos darán la honra y la gloria a Dios. No traerán beneplácito para nuestras vidas, o para que nos orgullezcamos, o para que nos señalen y nos digan, ah, mira cómo el pastor hace esto o lo otro. No. Las buenas obras que yo voy a hacer bajo la palabra, actuando bajo la justicia, bajo la obediencia y la dirección de Dios, darán la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial. Amén. Fue lo que sucedió. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y obró grandes milagros, dio vista a los ciegos, levantó a los paralíticos, etcétera, etcétera, la gente se maravilló, pero la gente dio honra y gloria a Dios. La honra es para Dios, la gloria es para Dios. Y en esta palabra de Dios que hemos leído, capítulo 3, versículo 17, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Todo lo que nosotros obremos glorificará el nombre de Dios, pero para que nosotros obremos de buena manera, tenemos que, hermanos, estar ligados completamente a nuestro Dios. ¿Qué es la palabra de Dios para mí? ¿Qué es la palabra de Dios para usted? Todos nosotros sabemos, hermanos, iglesia, que alimentar bien nuestro cuerpo es algo muy importante para nuestra salud física, ¿verdad? Usted lo sabe. Alimentar bien nuestro cuerpo es algo muy importante para nuestra salud física. Sin un buen alimento o una dieta equilibrada, vamos a sufrir diferentes tipos de enfermedades. Estas se pueden presentar en nuestras vidas. Al igual, nosotros necesitamos, así como alimentamos nuestro cuerpo para mantenernos de una manera equilibrada, para mantenernos sanos, nosotros necesitamos alimentar también de una forma correcta, de una forma adecuada, nuestra alma y nuestro espíritu, para que estos estén sanos, fuertes, y Dios nos pueda utilizar en el cumplimiento de sus propósitos aquí en la tierra. Por eso, iglesia, desear la palabra de verdad que sale de la boca de Dios es algo muy fundamental, es algo muy importante para ti, para mí, como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Muchas veces en nuestra condición física, ¿verdad? A veces no tenemos apetito de los alimentos, por diferentes circunstancias. No tenemos apetito, dejamos la comida o dejamos de comer y seguimos nuestro tren de vida. Y muchas veces nos debilitamos. Si nosotros nos mantenemos inapetentes de la palabra de Dios, va a suceder lo mismo. Nos vamos a debilitar espiritualmente. No vamos a poder estar fuertes para poder enfrentar lo que viene y se presenta constantemente en nuestra vida. Porque no estamos exentos, aún teniendo nuestra identidad como hijos de Dios, no estamos exentos de padecer afrentas, crisis, problemas, enfermedades. Estas vienen a nuestra vida, pero lamentablemente ha agarrado a muchos cristianos desprevenidos, débiles, apáticos en cuanto a la palabra de Dios. Y es ahí cuando se asientan todas esas clases de dificultades que muchas veces nos hacen caer, muchas veces nos hacen volver atrás, o muchas veces nos hacen y nos llevan a vivir una vida de acuerdo a las pasiones carnales. Y todo esto lo reprueba Dios. Es por eso que no podemos permanecer inapetentes a la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios para ti? ¿Qué es la palabra de Dios para mí? Vamos a ver dos cosas en esta tarde. Primeramente, ¿qué es la palabra de Dios para mí o para ti? ¿Qué podemos decir? ¿Qué es? ¿Alguien lo puede afirmar, hermano? En esta tarde, la palabra de Dios para mí es un deleite. ¿Cuántas cosas causan deleite o traen deleite a tu vida? Hay muchas cosas
que traen deleite a nuestra vida. Por ejemplo, alguna de ellas puede ser cuando te sientas allí en un restaurante y te traen tu platillo favorito y te deleitas al estar comiendo aquello. Puede ser un deleite también cuando te sientas en el sillón o en el sofá de tu sala y tomas una revista, tomas tu juego preferido, etcétera, etcétera, y te trae deleite a tu cuerpo físico. Un deleite para algunos sería también ir a ver, sentarte en una sala de cine y ver una película que a ti te agrada. Es un deleite, te trae un deleite. Ya fueron, algunos les recomendé Ben-Hur. ¿Ya fueron a ver Ben-Hur? Sí. Les estuve recomendando a algunos de ustedes. Una de las pocas películas que se pueden recomendar porque tienen un mensaje de esperanza, ¿verdad? De perdón. Ben-Hur, no sé si ya la quitarían, ¿verdad? Pero tiene un bonito mensaje, ¿sí? Entonces los que puedan ir pueden verla y pueden deleitarse también de eso. Deleites que vienen a nuestra vida y los disfrutamos. A lo mejor alguien se deleitó ayer viendo el partido a las 9 de la noche, Chivas América, y le causó deleite que las Chivas hayan ganado. ¿Alguien se deleitó en esto? Aunque yo no lo vi, ¿verdad? Aunque yo no lo vi, pero me deleité cuando vi el resultado, ¿verdad? No lo pude ver porque estábamos en un compañerismo con unos hermanos, ¿verdad? Disfrutando de un bonito compañerismo, entonces no lo pudimos ver. Pero deleites a nuestras vidas, a nuestro cuerpo físico. Estos son de muchos aspectos, de muchas naturalezas, pero la palabra de Dios para ti trae deleite a tu vida y a mi vida. Es una pregunta que tú y yo debemos confrontar, que nos debemos hacer y que debemos darle a Dios una respuesta, sí o no. ¿Te estás deleitando en la palabra de Dios? Vamos a ver qué dice la Biblia en Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1, versículo 1 y 2, pero solamente vamos a tomar la primera frase del versículo 1 y leemos el versículo 2, porque todos los 6 versículos hablan de el varón bienaventurado, ¿sí? Entonces solamente vamos a añadir bienaventurado el varón y leemos el versículo 2, ¿sí? ¿Ya lo tienen? Vamos a darle lectura. Dice, bienaventurado el varón, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Se da cuenta lo que dice aquí el salmista? Fíjese lo que dice: sino que en la ley de Jehová está su deleite, su delicia. Y dice más el versículo 2, y en su ley medita de día y de noche. Si la palabra de Dios está siendo un deleite para tu vida, tú la vas a meditar ¿cuándo? De día y de noche. La vas a meditar siempre. La vas a tener presente en tu mente y en tu corazón, lo que has atesorado ahí, para que en las circunstancias diarias de la vida tú puedas recordarla y traerla como una vivencia que te pueda respaldar en medio de esas situaciones. Por eso debemos nosotros deleitarnos día y noche meditando la palabra de Dios. Es lo que nos va a hacer fuertes, es lo que nos va a mantener firmes ante las circunstancias y las adversidades que vienen con ímpetu, chocan con ímpetu sobre nuestras familias, sobre nuestras vidas e iglesia, etcétera, etcétera. Tenemos que deleitarnos en ella. ¿Disfrutas de la palabra mientras te alimentas? ¿Disfrutas de la palabra cuando estás leyendo la Biblia? Esto debe ser algo real en nosotros, hermanos. ¿Cuántas veces nos deleitamos al estar leyendo el periódico, las noticias, y ya vemos ahí lo que sucedió, lo que va a suceder o lo que está sucediendo? ¿Cuántas veces te deleitas al estar leyendo tu revista favorita, etcétera, etcétera? Los guiones, los párrafos, etcétera, etcétera, de cualquier historia, de cualquier acontecimiento. Pero te deleitas cuando lees la palabra de Dios. Déjame decirte que el salmista sí se deleitaba. Y en el capítulo 119, que tiene 176 versículos,
El salmista expresaba ahí su deleite. No vamos a leer el Salmo 119 ahorita, pero déjeme decirle cómo se deleitaba el salmista ahí en este Salmo 119. Suspiraba por ella, no solamente se deleitaba en la palabra, sino que suspiraba por ella. ¿Se imagina? Suspiraba por la palabra. Así cuando usted suspiró por la mujer de su juventud, así cuando usted suspiraba por su novia o por su novio, para poderlo ver, para poderse reunir, para poder salir con él, usted le hacía, ay, quiero estar ahí. Sí. Dice que el salmista suspiraba por ella, se deleitaba, suspiraba por ella. Lámpara era a sus pies, defensa en contra de sus enemigos, le traía paz, ordenaba su vida, le daba entendimiento, le daba sabiduría. Ella era su esperanza y su gozo. Y el salmista expresaba en este salmo estas frases enriquecedoras en gran manera, porque él encontró en la Biblia, encontró en la palabra de Dios el alimento que verdaderamente provocaba ese deleite en él. Y es lo que a nosotros debe provocar la lectura de la palabra. Debemos anhelarla, debemos deleitarnos en ella, debemos disfrutarla. Yo me gozo cuando estamos en la célula y estamos ahí en la sala de la hermana Juanita Núñez. Y ahí están las hermanas y los hermanos. Y cuando empezamos la lección, yo me gozo al estarles compartiendo la palabra, porque veo el gozo en sus ojos, veo el gozo en sus corazones al estar recibiendo la palabra. Y me gozo y me da alegría. El viernes me gozaba de lo que Dios estaba haciendo en la célula de mi esposa cuando estábamos reunidos. El sentir la alegría, el gozo cuando recibimos la palabra y llega hasta lo más profundo de nuestro corazón y refresca nuestra vida y nos da ánimo y aliento para poder seguir. Hermanos, no podemos despreciar o desperdiciar estos momentos. Debemos deleitarnos en el estudio, en la meditación de la palabra de Dios. ¿Sabe qué? María se deleitaba oyendo a Jesús. María, la hermana de Lázaro, María, la hermana de Marta, se deleitaba oyendo a Jesús. ¿Qué dice Lucas 10, 38 al 42? Vamos a leerlo para tenerlo ahí presente. Lucas 10, el 38 al 42, para darnos cuenta de esto. Fíjense cómo dice. Vamos a leer juntos esta porción de la palabra, ¿sí? Lucas 10, versículo 38. ¿Qué dice? Aconteció que yendo de camino Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, ¿qué hacía? Oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. María se deleitaba, lo que no hacía Marta, por estar afanada y turbada con los quehaceres, etcétera, etcétera. Pero María dice que se sentó a los pies de Jesús y ella deleitaba escuchando a Jesús, su amigo, que estaba allí en su casa, atendiendo una necesidad triste. Hoy estamos faltos de tiempo, hermanos, por tantas actividades, por trabajos, quehaceres, situaciones que se presentan en nuestra vida, y que no estoy diciendo que estén mal, sino que tenemos que cumplir con todo ello de una manera cabal y de la mejor manera que lo podamos hacer, no para los hombres, sino para Dios. Que lo hagamos de lo mejor.
tu trabajo, tu escuela, tus estudios, tus tareas en la casa, que lo hagas, no para los hombres, sino para agradar a Dios. Pero en medio de todas esas actividades, en medio de todo eso que absorbe mucho tiempo de tu vida, que tú puedas tomar tiempo para poder meditar y deleitarte en la palabra de Dios. Estamos faltos de tiempo, no tenemos tiempo para casi nada, ni para estar delante de la palabra de Dios, para meditar en ella. Y el mundo nos carga, nos oprime, tenemos tanto estrés, tantas preocupaciones que vienen a nuestra vida, sin darnos cuenta que la palabra es la buena parte que jamás nos será quitada. La palabra es la buena parte que jamás nos será quitada. Porque déjenme decirle que uno de los tesoros que nos podemos hacer en la tierra es atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón. Atesorar la palabra de Dios en tu corazón, como lo hizo María también. Pero María, la madre de Jesús, que atesoró la palabra de Dios en su corazón. Y esto lo vemos en la Biblia, ahí en Lucas capítulo 1, en el versículo 38, dice lo siguiente de María. Lucas 1, versículo 38, dice así: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En el versículo 47 dice también: y mi espíritu, ¿qué dice? Se regocija en Dios mi Salvador. Y en el capítulo 2, en el verso 19, dice de la siguiente manera: pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. ¿Se da cuenta? ¿Qué es la palabra de Dios para ti? ¿Qué está haciendo la palabra de Dios para ti? ¿Fastidio? ¿Pesadumbre? ¿Pesadez? ¿Carga? ¿Flojera? ¿Qué es la palabra? ¿O qué debe ser la palabra de Dios para ti y para mí como hijos de Dios? Debe ser un deleite, hermanos. Debe ser un deleite. ¿Qué es la palabra de Dios para ti y para mí? No solamente un deleite. Número 2, también debe ser o debería ser una necesidad. Una necesidad urgente. Una necesidad. ¿Por qué? Porque ella convierte el alma y da sabiduría. Vamos a ver el Salmo 19 que leímos como congregación. Salmo 19. Y vamos a ver ahí el versículo 7 primeramente. La palabra de Dios debe ser una necesidad para ti y para mí. Dice el versículo 7, ¿cómo? Lea conmigo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Primeramente, su palabra convierte ¿qué? El alma. Su palabra, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Su palabra nos convierte para la salvación de nuestras vidas, porque el Evangelio es poder de Dios. Amén. Y Pablo en Romanos capítulo 1, verso 16 lo dice. ¿Qué dice? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Su palabra convierte el alma para salvación, pero también para que nosotros, usted y yo, como hijos de Dios, nos consagremos a Él cada día, cada vez más. Que estemos consagrados a Él. Y que en esa consagración, mis hermanos, que va todo nuestro ser, nuestro ímpetu, dones, talentos, glorifiquen el nombre de nuestro Dios. Sí, es lo que Dios quiere de nosotros. Nos convierte el alma porque su palabra nos sana, porque su palabra nos liberta.
Y ya lo hemos mencionado esto, su palabra nos sana, su palabra nos